Pues esta noche vamos a estar estudiando el capítulo 5 de Gálatas. Amén. Y vamos a ver cómo el Señor nos habla en esta noche, ¿verdad? Ya Elisa oró por mí, así que solamente le pido al Espíritu Santo que sea Él dirigiendo todo lo que yo vaya a compartir y que sea Él ministrándonos en el nombre de Jesús. Pues dice Gálatas 5, habla de la libertad cristiana. Aquí Pablo está hablándole a los Gálatas porque como Leti nos estuvo compartiendo en las semanas anteriores, pues sabemos, ¿verdad?, que había muchos judaizantes que estaban tratando de desviar a los cristianos, de los ya convertidos, los estaban tratando de desviar de la verdad, queriendo que volvieran a la ley. O sea que todo eso ya Leti lo compartió. Pero aquí Pablo les está exhortando, está haciendo una exhortación, le está diciendo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, si ya Jesús te hizo libre, ¿qué necesidad tú tienes de volver a la ley? O sea, a volver a ser esclavos de la ley, porque ellos eran esclavos de la ley. Y entonces en el versículo 2 dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea que Pablo comienza su presentación de las cuestiones prácticas del Evangelio, exhortando a los Gálatas a usar su libertad cristiana apropiadamente. Él está exhortando que deben mantenerse firmes en ella y guardarse de la violencia. O sea, que él está preocupado porque ellos están escuchando falsos maestros, o sea, personas que en realidad no estaban hablando la verdad, estaban tratando de convencerlos de algo de lo cual ya ellos habían sido libres. Entonces aquí en el versículo 3 él dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncide, que está obligado a guardar toda la ley. En otras palabras, si ellos se circuncidaban ya siendo cristianos, o sea, ya estaban libres, iban a volver a la esclavitud, iban a volver a tener que seguir todos los ritos de la ley. Y él los está exhortando aquí, él está diciendo que ellos tenían que hacer una selección, o sea, ellos tenían que escoger entre la ley y la gracia. Dice que aquellos que opten por la justificación según la ley de la gracia han caído, porque dice aquí, porque es imposible escoger ambas cosas a la vez. En otras palabras, el poder efectivo de la gracia de Dios se hace inoperante en la vida de cualquiera que confía en sus propios esfuerzos para recibir la salvación. Y eso era lo que hacían los judaizantes, o sea, los que creían en la ley. Ellos trabajaban, pretendían ganar la salvación a base de las obras, o sea, de estar trabajando haciendo obras, para entonces ellos pensar, ¿verdad? Porque no estaban ni seguros de que iban a obtener la salvación así. Y así mismo son, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones. Ellos todo lo basan a base de las obras. Mientras más obras hagan, mientras más personas se conviertan a su religión, ellos consideran que más rápido van a ser salvos, lo cual es, ¿verdad?, contrario a lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya? Y estas personas pensaban así, todo era a base de obras, todo era a base de lo que ellos podían hacer, dependían de sus propias fuerzas en vez de depender de Dios. Y en el versículo 4
dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, ellos no estaban claros en lo que en realidad ellos creían. Ellos no creían en la gracia de Dios. Como les dije, lo de ellos era todo a base de trabajo para ganar la salvación. Ellos no podían creer que solamente a través de la gracia de Dios ellos podían ser salvos. O sea, una vez creyeran en Jesucristo, pues ya la gracia de Dios lo llevaba a la salvación. Eso ellos todavía no habían entendido eso. Y entonces pues aquí Pablo les está exhortando, mira, o sea, no te desligues de lo que ya tú tienes la libertad. O sea, ya Cristo te hizo libre. ¿Por qué entonces tú vas a querer volver a Egipto, verdad? Como decimos aquí hoy en día, las personas que se convierten y después vuelven al mundo, decimos que volvieron a Egipto, a la esclavitud. Y eso era precisamente lo que Pablo estaba tratando de ser el mensaje que él estaba tratando de llevar. Y entonces, versículos 5 y 6, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esto me gustó, esto me ministró mucho ahí cuando leí esa parte, porque, o sea, es por fe que nosotros somos salvos. Una vez nosotros somos salvos, ahí vemos, ¿verdad?, cómo entendemos el sacrificio tan grande que Jesús hizo al ir a la cruz por el amor que tenía hacia la humanidad. O sea que qué mejor regalo de parte de Dios que haber dado su Hijo para que nosotros que no nos los merecemos seamos libres, seamos hechos criaturas nuevas y que podamos nosotros decir somos libres en Cristo Jesús. Y Pablo pues ustedes saben que Pablo tenía un celo enorme por la palabra de Dios, por evangelizar, por llevar a otros al conocimiento de la palabra. Y déjame ver, yo tengo aquí unas notitas, dice, los verdaderos creyentes aguardan por el Espíritu el ser aceptados por Dios gracias a la fe. O sea, nosotros venimos al Señor por fe, creemos su palabra por fe, creemos en sus promesas por fe. Dice, no a la ley, gracias a la fe, no a la ley. La referencia alude al final de los tiempos, cuando Dios pronuncie su absolución final sobre los cristianos y estos experimentemos las bendiciones de la eternidad. Y aquí pues tengo una cita en Romanos 8:23 que dice, y no solo ella, refiriéndose, ¿verdad? Porque dice que la tierra gime, en el capítulo anterior, el versículo anterior, dice, sí, no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aleluya. Y esto se refiere a cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, ya que hayamos salido de este mundo, ¿verdad?, de esta tierra, y estemos ante la presencia del Señor, que ahí verdaderamente que nosotros vamos a ser libres de toda atadura, vamos a ser libres, nuestro cuerpo va a estar libre de enfermedad, va a estar libre de pena, de tristeza. Nosotros vamos a ser, vamos a tener un cuerpo glorificado, y aquí él se está refiriendo a cuando llegue ese momento, y eso es lo que él le está tratando de decir. Entonces vamos al capítulo 7, el versículo 7, que habla sobre el amor cumple la ley. Dice, vosotros corráis bien. ¿Quién
o se estorbó para no obedecer a la verdad. O sea que cuando le dice que vosotros corráis bien, quiere decir que estaban bien, estaban siguiendo el evangelio conforme a como Pablo se lo había enseñado, y por eso le pregunta quién los estorbó, quién fue el que le vino a traer otro evangelio. Dice que los judaizantes no solo pervertían el evangelio, sino que también acusaban a Pablo de ser inconsistente en su doctrina por su predicación de la circuncisión para los judíos, al tiempo que la repudiaba entre los gentiles. Entonces Pablo muestra su rechazo por los judaizantes, sugiriendo en tono de burla, dice que si precisaban tan alto la circuncisión, debían emascularse, en otras palabras, castrarse. Y esto es una referencia a ciertos ritos que hacían, ciertos ritos paganos que hacían los gálatas, los no creyentes. En uno de los ritos que hacían, los hombres se castraban. Y por eso Pablo les está diciendo aquí que no, o sea, brinqué ahí al 11, no. Vamos para atrás. Dice, vosotros corráis bien. O sea, él le está diciendo que quién los estorbó. O sea, se está refiriendo a los judaizantes, que eran los que estaban predicando algo contrario a lo que Pablo le estaba enseñando. Pablo condena severamente a los falsos maestros que estaban estorbando, persuadiendo y perturbando a los gálatas. Sabemos que habían estos falsos maestros estaban tratando de hacer a los gálatas ya convertidos que regresaran a los ritos anteriores de la ley. Y por eso Pablo les está hablando, o sea, le está hablando en amor, pero a la misma vez con firmeza. Y dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea, esto no es de Dios, es lo que él le está diciendo. Quien te llamó es Dios, ¿verdad? El Señor es el que nos llama. Y él dice, esta persuasión no procede de aquel que nos llama. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Alguien tiene alguna observación en lo que hemos compartido o algún comentario? Silencio. Yo, pues, Okay. pues como yo había leído, ¿verdad? O sea, en el capítulo anterior, el 3, que Pablo se refería a quién, ¿verdad? Porque él estaba seguro de dónde venía todo eso, ¿verdad? Él sabía que pues ahora sí que los judaizantes solo eran el instrumento del mismo Satanás. Que no solo persuadía de esa manera a los ya cristianos convertidos, ¿verdad? Pero yo creo que lo que estos estaban haciendo todavía era peor a lo que los antes hacían, porque ya ellos ya habían creído. Entonces eso ya era algo mucho peor, ya era una transgresión, ya era una rebelión, Uh-huh. ya Sí. era algo todavía peor que antes, ¿no? Uh-huh. Entonces eso pues solamente puede venir del enemigo que crea eso. A mí me llamó la atención cuando estaba estudiando eso, que un pastor dijo, ¿verdad? Que eso era un, se podría decir un poder, un espíritu que obraba en la mente de los que obraba en la mente de estos gálatas. Ya, Uh-huh. ya ellos ya habían abierto la puerta a tal grado Exacto. ellos ya habían abierto la puerta a tal grado que ya su mente estaba cautiva
a esos pensamientos y a esas ideas que ya les habían metido. Entonces era algo grave, realmente lo que estaba pasando en Gálatas sí era algo grave, ¿Serio? algo. Sí. Ajá. Sí, por eso es que Pablo le está hablando como les está hablando, o sea, él está haciéndole ver el error en lo que, o sea, cómo tú vas a volver atrás. O sea, después de que ya tuviste la libertad, la sangre de Cristo ya te hizo libre, ¿cómo es posible que tú quieras volver atrás? Pero es por lo que tú dices, Leti, porque estos falsos maestros les habían como trastornado la mente, o sea, los habían puesto, no sé si me estoy dando a entender, a dudar, los habían puesto a dudar de lo que ya ellos conocían. Y Pablo pues está molesto porque piensa, ¿cómo es posible después que yo les he estado enseñando a ustedes la verdad y ustedes la recibieron? ¿Cómo es posible que se dejen engañar? Y eso pasa hoy en día. O sea, hoy en día hay personas que están en la palabra firmes y de momento tú oyes, te enteraste que fulanito volvió al mundo. Y uno dice, ¿cómo es posible? O sea, nosotros no lo entendemos. Pero es que el enemigo usa personas para persuadir a otros, ¿verdad? A salirse de los caminos del Señor. Nosotros conocemos un pastor que amamos mucho, un hombre de Dios tremendo. Él se convirtió en la prisión porque él era drogadicto y cometió muchas fallas, José. Terminó preso jovencito, estuvo en la prisión, no me recuerdo cuántos años, muchos años. Salió de la prisión ya convertido porque en la prisión alguien fue y le habló del Señor. Llegó a ser apóstol. O sea, él fue apóstol de nuestro concilio que nosotros pertenecíamos. Un hombre amado, respetado, o sea, ¿qué les puedo decir? Sin embargo, cayó de nuevo en las drogas. O sea, ¿cómo es posible un hombre que predicaba la palabra con esa pasión, con eso, y el enemigo lo engañó de nuevo? Cayó y estuvo rodando por las calles. Una esposa con una esposa y 2 hijos, ya los hijos estaban grandes cuando esto pasó, ¿verdad? Que él volvió a la droga. Y esa esposa se mantuvo firme, orando y creyéndole al Señor por la liberación de su esposo. Y estuvo muchos años en esas, o sea, en las drogas de nuevo, arrastrándose, como decimos nosotros, por las cunetas, o sea, que ya no había forma, si uno lo veía, uno no podía creer que Dios podía trabajar con él de nuevo, pero así sucedió. El Señor lo levantó. Hoy en día tiene una iglesia poderosísima, el Señor lo está usando, viaja por muchos países predicando la palabra, tiene un estilo él es como nosotros diríamos bien ajibarao. Nosotros a la gente de campo que no son de la ciudad, o sea que le decimos jíbaros, los jíbaros, y los jíbaros no hablan finamente, o sea, usan palabras toscas, o sea, no, y él tiene ese estilo, y yo lo amo tremendamente. El pastor Willy para mí es un ser muy especial. Y eso mismo le estaba pasando aquí a los Gálatas, se dejaron engañar después de haber conocido la verdad. Y cuando yo leía esto, yo decía, mi mente corría pensando en el pastor Willy. Yo decía, wow, cómo el Señor una vez te pone, digo yo, el dedo. O sea, el Señor te separa, te señala, tú eres mío, mío eres tú, dice la palabra, ¿verdad? Te puse nombre. Y yo sé que el Señor tenía su mano puesta, su dedo puesto sobre el pastor Willy y lo trajo de nuevo.
Y así mismo pasa aquí, o sea, Pablo está en esas, tratando de que esta gente entendieran el error que estaban cometiendo en volver ¿verdad? A la ley. Pero me salgo del tema. Aquí quería explicarles lo que significa en el versículo 9, un poco de levadura, leuda toda la masa. Pues tuve que buscar eso porque yo lo he leído montones de veces y nunca lo había entendido. Dice que es una expresión proverbial para indicar el gran mal que puede causar algo aparentemente inofensivo. Ya, y por eso él usa esa palabra. Dice el versículo 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, ni aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? O sea, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Aquí yo tengo la nota aquí, ¿verdad? Que dice que los judaizantes no solo pervertían el evangelio, sino que también acusaban a Pablo de ser inconsistente en su doctrina por su predicación de la circuncisión para los judíos, al tiempo que la repudiaba entre los gentiles. Acuérdense que Pablo era judío y los judíos se circuncidaban. Y cuando Pablo perseguía a la iglesia, él era un judío circuncidado, porque esa era la prueba de que tú eras para ellos, o sea, era como una prueba de que mira, yo soy un judío verdadero, estoy circuncidado. Y entonces, pero cuando él vino al conocimiento de la palabra, pues él entendía que por qué obligar a los gentiles a circuncidarse si no era necesario. Y por eso es que ellos aquí, por eso es que aquí él dice que dice en el 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Porque él todavía sí predicaba la circuncisión, pero era hacia los judíos, no hacia los gentiles. ¿Alguna pregunta o observación? Yo recuerdo que cuando miramos o ahí en Hechos, ¿verdad? Dice cómo cuando Pablo subió por fin a Jerusalén, porque aunque ella predicaba y ella se había convertido, ¿verdad? Él subió a Jerusalén a encontrarse con todos los apóstoles, ¿no? Sí. Y entonces ellos se dieron la mano de paz, ¿verdad? Porque reconocieron que Pablo era el instrumento del Señor para predicarle a los gentiles y no le iban a imponer eso, ¿verdad? Que los gentiles los circuncidaran, ajá. Y y se dieron la mano, ¿verdad? Ellos para que él le predicara a los gentiles de la manera que el Señor le había indicado, y pues vosotros, ¿verdad? Siguieran predicando pues como el Señor les daba a entender, ¿verdad? O les decía más. Sin embargo, cuando Pedro tuvo esta revelación eso me lo platicó también esta Olga, ¿verdad? En el capítulo 2, esta revelación de cuando el Señor le dijo, nada de lo que yo he limpiado le llames inmundo. Entonces ahí es cuando también el Señor le abrió ahora sí el entendimiento a los judíos. Sin embargo, pues estos predicantes pues ya tenían una intención pues maligna, ¿no? Con esto pues. Y lo miramos en el capítulo 4, donde dice, ¿verdad? Que ellos querían y les hablaban a los gálatas de una manera como ¿cómo puedo decir? Bueno, nosotros decimos así como barberos, ¿no? Eran barberos con los gálatas,
porque después ellos querían que los Gálatas fueran bárbaros con ellos, ¿no? O sea, lo único que querían era su beneficio, era sacarle provecho a los Gálatas. Sí, sí. Aquí en el versículo 12 dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. O sea, aquí él lo está diciendo, ¿verdad? Como en un tono burlón. Dice, Pablo muestra su rechazo por los judaizantes, sugiriendo en tono de burla. Dice que que si apreciaban tan alta la circuncisión, porque ellos no se circuncidaban. Okay, entonces los versículos 13 al 15, vamos a leer, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que por amor los unos, sino servíos por amor los unos a los otros. Que tengo esta Biblia, la letra es chiquitita. Dice, porque la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mira que también no os comáis unos a otros, no os consumáis unos a otros. Aquí dice, la libertad cristiana no consiste en eliminar todas las trabas morales, sino en la libertad de servicio. Amén. Los unos a los otros. Amén, amén. El Evangelio cambia la opresiva sumisión al legalismo por la más alta sumisión al alma. Esto lo repito, dice, el Evangelio cambia la opresiva sumisión al legalismo por la más alta sumisión al amor. Dice, no somos libres para pecar, somos libres para vivir como es la intención de Dios para nosotros. Lo opuesto al amor podría ser lo que Pablo describe aquí como morderse y devorarse. Dice, no entren en luchas mortales el uno con los otros, es lo que él está diciendo. La verdadera libertad nos da autocontrol. Sin amor solo hay egoísmo, orgullo y destrucción. Nuestra santidad viene cuando cuando nuestros deseos acerca del amor se alinean con la palabra de Dios. Ay, qué lindo, ¿verdad? Sí. Aquí en mi Biblia dice, pastora, dice, hay una gran libertad en pertenecer a Dios. Dice, la libertad de Dios, la palabra de Dios nos enseña que la libertad no es ausencia de moralidad, sino libertad para escogerlo a Él y libertad para servir a otros en amor. Amén. Lo mismo que estaba diciendo usted, ¿no? Pero con otras palabras. Sí, sí. Sí, porque muchas personas piensan, o sea, estoy hablando de cristianos, que piensan que porque Dios me hizo libre, pues yo soy libre para hacer lo que me dé la gana. Pero no es, de eso no es que se trata. O sea, y por eso es que mucha gente dice que van de la libertad al libertinaje. O sea, ustedes han oído esa frase, ¿verdad? Porque bueno, les voy a hacer cuentos, yo siempre le hago cuentos, ¿verdad?, de experiencias. En una de las iglesias que yo pertenecí, vino una muchacha que era bien pentecostal. La iglesia donde yo iba era más moderna, o sea, no había libertinaje, era una iglesia donde se predicaba la palabra. Y esta muchacha vino vestida como se visten los pentecostales, con su faldita hasta abajo, su blusita con cuello alto, manga larga, el pelo largo, o sea. Y de momento, como a las 2 o 3 semanas de empezar a venir, se quitó las faldas esas y empezó a ponerse pantalones. Ella nunca había usado pantalones, pero que los pantalones eran muy apretados, o sea, se le notaba todo.
Y entonces la pastora de la iglesia no se atrevía a decirle nada. Y adivinen a quién mandó a que le hablara. A mí. A usted. Dice, ay, Niti, es que yo no sé ni cómo decirle, pero es que mira, esa muchacha tiene aquí a todos los hombres locos. Y yo dije, ay, Señor, dame palabra, porque ¿cómo yo le voy a decir a esta muchacha que está recién convertida en el sentido, ¿verdad? Ella era cristiana, pero había cambiado su apariencia y qué sé yo. Pero el Señor, pues, tú sabes, con amor, yo con mucho amor, empecé a explicarle a ella la diferencia entre libertad y libertinaje. Y gracias a Dios la muchacha lo entendió. Ay, de verdad, ay, yo no me había dado cuenta de que porque yo le dije, mira, hermana, cuando tú sales de tu casa, tú te miras en un espejo. Y ella me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, porque si tú te fijas, esos pantalones te quedan demasiado de ajustados. O sea, tú tienes un cuerpo muy llamativo, muy bonito, porque ella tenía un tremendo cuerpo. Y entonces digo, pero esa no es la forma, o sea, trata de ponerte pantalones más sueltecitos. Y bueno, la cuestión fue que la muchacha recibió lo que yo le dije y no se molestó ni nada, hasta al contrario, bien agradecida. ¿Por qué? Porque ella entendió que ella había salido del legalismo a la libertad, pero ella pensó que eso le daba ocasión para ella. Entonces, pues como veía que muchas mujeres en el mundo se vestían así, pues ella también imitó lo que veía. Pero nosotros sabemos que, o sea, como dice aquí, que no es la libertad cristiana, no consiste en eliminar todas las trabas morales, sino en la libertad de servicio los unos a los otros. O sea, que nosotros estamos para servirnos los unos a los otros y amarnos los unos a los otros. Pero vamos a continuar porque yo quiero terminar a las 8. Dice que él le dice, ¿verdad?, que no usen la libertad como ocasión para la carne. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero bueno, vamos al 16, dice, andar en el espíritu. Esta parte me gusta mucho. Digo, pues, andar en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. O sea, que aquí él les está hablando acerca de la diferencia de nosotros andar en el espíritu versus andar en la carne. Cuando nosotros andamos en el espíritu, estamos conscientes de que nosotros que tenemos que vivir conforme a lo que Dios espera de nosotros. Y dice que, espérate, el espíritu y la carne están diametralmente opuestos el uno al otro, ¿verdad? Que es lo que le está diciendo aquí, como se evidencia por sus obras y frutos. El resultado es un fiero e incesante conflicto dentro de los cristianos en el que no pueden vencer confiados a sus propias fuerzas. O sea, que nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos vencer la carne. Nosotros tenemos que aprender a someter la carne al espíritu. Y eso es una batalla continua que tenemos los seres humanos, porque la carne quiere siempre dominar. O sea, hoy yo me había propuesto ayunar. O sea, desde ayer yo dije, yo voy a ayunar mañana. O sea, no se lo dije a nadie, eso era mi conversación yo con yo. Y entonces, pues ese era mi propósito. Pues anoche no dormí, estuve una noche mal.
y me levanté bien temprano. Y dije, ay, ya que estoy levantada tan temprano, no hay nadie levantado, me voy a poner a orar yo con el Señor, como hago todas las mañanas, pero que las mañanas siempre hay alguien que me interrumpe para algo. Y como ya hago de costumbre que yo me preparo mi cafecito y unas tostaditas, pues automáticamente me preparé el café y las tostadas. Me siento, me tomo el café mientras estaba leyendo una porción de la escritura y estoy comiéndome la tostada y cuando de momento, ay, yo había dicho que iba a ayunar, pero la tostada estaba tan rica que en vez de soltarla, me la seguí comiendo. O sea, la lucha entre la carne y el espíritu. En este caso, la carne ganó, porque me comí la tostada, cuando se suponía que yo iba a ayunar. ¿Entienden? O sea, que de eso es que se trata, andar en el espíritu, es tu someter la carne y dejar que tu espíritu venza sobre la carne y que podamos nosotros vencer, porque en nuestras propias fuerzas, como me pasó a mí esta mañana, en mi fuerza, o sea, el deseo de comerme la tostada fue más fuerte que el deseo de ponerme a ayunar. O sea, les doy este ejemplo porque me pasó justo esta mañana, y por eso es que él está aquí hablando de eso mismo. Dice que el deseo de la carne es contra el espíritu. La carne quiere gobernar, pero nosotros tenemos que aprender a someter la carne, que es sumamente difícil, pero se puede. Dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí habla, ¿verdad?, de las obras de la carne y dice cuáles son. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Dice idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Palabras fuertes, ¿verdad? Pero muy certeras, porque verdaderamente todas estas cosas que él menciona, idolatría, hechicería, sabrá Dios de cuántas de todas estas cosas nosotros practicamos antes de venir al Señor. ¿Por qué? Porque no habíamos aprendido, no sabíamos, ¿verdad? Por ignorancia, de que todo esto es abominación ante los ojos del Señor. Y nos dejamos llevar por la carne, satisfacer los deseos de la carne. Pero una vez venimos al Señor, nuestro entendimiento es abierto, el velo se nos quita y ahí nosotros entendemos que todo esto que hacíamos a Dios no le agrada. Y gloria a Dios que lo aprendimos, ¿verdad? Gloria a Dios que Dios nos dio la oportunidad de arrepentirnos, para que nosotros entonces comencemos una nueva vida libre de todas estas ataduras. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. O sea, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso somos nosotras, que hemos crucificado la carne. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, Pablo aquí les está hablando a ellos, que las personas que son guiadas por el Espíritu van a hacer lo que está bien, o sea, van a tener esa libertad
de poder hacer las cosas bien y no por la compulsión de la ley o por lo que la carne quiere. Por lo tanto, no está sometido a las ataduras y condenaciones de la ley. O sea, aquí él está hablando, ¿verdad? Hablándole a los Gálatas que querían volver a la esclavitud de la ley. Dice, las obras de la carne pueden catalogarse como pecados sensuales. O sea, aquí están divididos en esto que se mencionó. Dice que los pecados relacionados con las religiones paganas son los primeros dos del versículo 20, y pecados del temperamento o carácter son los 9 siguientes, y pecados de ebriedad son los últimos 2. Dice que estas, el 22 y el 23, estas virtudes son caracterizadas como fruto. Cuando está hablando aquí, ¿verdad?, del fruto del espíritu. Y fíjate que dice fruto, mucha gente se confunde y dice frutos, pero es un fruto, el fruto del espíritu, para que si no lo sabían, ahora lo saben. Dice que estas virtudes son caracterizadas como fruto, en contraste con las obras. Solo el Espíritu Santo puede producirlas y no los propios esfuerzos. Otro contraste es que aun cuando las obras de la carne aparecen en plural, aquí es lo que le iba a decir, el fruto del Espíritu es uno solo e indivisible. Cuando el Espíritu controla completamente la vida del creyente, produce este resultado. Las primeras 3 conciernen a nuestra actitud hacia Dios. La segunda dice tiene que ver con nuestras relaciones sociales, y el tercer grupo describe los principios que guían la conducta cristiana. Se está refiriendo al versículo 21, o sea, desde el 20 hasta el 26. Dice, Pablo habla del arrepentimiento en forma metafórica, como una crucifixión de la vieja vida de pecado, el dejarla atrás de manera completa y definitiva. El tiempo verbal indica un acto definitivo y que realizamos en nuestra conversión. En otras palabras, cuando nos convertimos, nosotros comenzamos una nueva vida. Y o sea, estamos decididos a cambiar. Me imagino, o sea, nos ha pasado a todos. Yo lo digo por experiencia. O sea, la Mirti de antes de conocer al Señor y la Mirti de ahora son 2 personas bien diferentes. O sea, antes yo era orgullosa, me encantaba vestir a todos, o sea, yo me ponía trajes de $200 y $300, como si me estuviera poniendo un traje de $3. O sea, yo vestía, era orgullo, puro orgullo. Y ahora a mí no me importa lo que cuesta. O sea, yo me pongo lo que sea. Ahora mismo tengo ropa ahí en mi closet que no me he puesto hace 2 años, que está sin estrenar, porque como no he salido a ningún sitio. Pero la Mirti de antes tenía un closet lleno de ropa carísima, y la usaba, la disfrutaba, era orgullosa, me encantaba lucirme. Y ahora yo veo la diferencia. Yo veo cómo el Señor ha cambiado mis prioridades. Mi prioridad antes era, mientras más tuviera, mejor. Mi esposo ganaba un sueldazo, me daba dinero, yo trabajaba y mi sueldo era mío. Yo no, ese sueldo era para mí. O sea, y esa era mi vida. Tenía una casa hermosa, grande, y ese era mi orgullo. Ahora no, o sea, la Mirti de ahora es bien diferente. Ahora mismo vivo en casa de mi hija y lo que tengo es un cuarto y un baño.
de haber tenido una casa hermosa, grande, preciosa, ahora vivo en una casa linda, no es que no sea linda, vivo en una casa linda, pero solamente tengo un cuarto y un baño y soy la mujer más feliz del mundo. Así que, hermanas, yo creo que Pablo nos ha enseñado bastante en esta noche, ¿verdad? Dice que, pienso yo, ¿verdad?, que la palabra dice que la palabra sirve para enseñar, para redarguir, y eso es lo que Pablo está haciendo en esta noche con nosotras. Nos está dando una lección de cómo nosotros debemos vivir sometidas al Espíritu, no sometidas, no dejando que la carne venza sobre nosotros. Los Gálatas tuvieron la bendición de tener un Pablo que los enseñó, un Pablo que se ocupó tanto de su vida eterna, que él lo que quería era que ellos conocieran la verdad y se mantuvieran firmes en esa verdad. Son las 7:50, aquí termino. Elisa, adelante. Gracias, pastora. Muchas Amén. No, súper bien explicado y sí, ¿verdad? Yo creo que para todas hay mucha diferencia, ¿no? Antes de conocer al Señor y conocerlo. Digo, no, cómo nos comportábamos, ¿no? Aunque Sí. luego, como dice usted, la carne se alborota y volvemos a las andadas. Sí, volvemos a las andadas. Digo, no sé si esté bien dicho para todas esa palabra, pero gracias a Dios que el Espíritu Santo nos redarguye, ¿no? Inmediatamente y nos hace sentir que por ahí no vamos bien. Amén, amén. Sí. Y bueno, pues de verdad que sí, me encantó la clase. Muchas gracias, pastora. No sé si alguien quiera comentar algo más o empezamos ya con nuestras peticiones para terminar a las 8. Estuvo perfectamente explicada, se entendió muy bien. Sí. Qué bueno, Hola, gloria Celia. a Dios. Buenas noches. Buenas noches, Celia. Qué bueno que esté aquí con nosotros. Sí, aquí estoy escuchando Bueno. la palabra. Amén. Qué bueno, qué bueno. Amén. Amén. Hermanas, ¿alguien tiene pues alguna pregunta o peticiones? Pues yo solamente quería decir sobre lo del fruto del espíritu, ¿verdad? Que dijo la pastora que muchas veces dicen los frutos, pero aquí es singular, ¿verdad? Que dice el fruto. Y yo la mera verdad, a mí me costaba trabajo decir, pero ¿por qué dicen los? Y aquí dice él, y yo no como que no entendía, ¿verdad? Pero incluso a los niños de la clase, a los niños de la clase de ahí de la iglesia, bueno, después lo pude entender, ¿verdad? Porque un árbol de manzana, pues su fruto es la manzana, pero no nada más da una manzana, da muchas manzanas, ¿verdad? Pero el fruto es uno. No puede dar, un árbol de manzana no puede dar piña, no puede dar fresa, no puede dar, no, es un fruto que es la manzana, pero no da uno solo. Da muchos. Da muchos, exacto. Yo siempre decía los frutos, esto es nuevo para mí. Wow. No, y así es como yo se los expliqué a los niños, ¿verdad? No son los frutos, es el fruto del Espíritu. El fruto. Es uno, ¿verdad? Es un Señor, como dice la palabra, un espíritu, ¿verdad? Es un, pero los frutos son muchos. No. Bueno, sí. Es un fruto, pero a la vez son muchos. Sí, que es un fruto compuesto de muchas cosas. Porque fíjate que dice, ¿verdad? Que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, o sea, que son muchas, está compuesto, un solo fruto compuesto de muchas cosas. Amén. Hay muchos atributos, muchos. Sí. Se puede decir atributos, no sé, a lo mejor estoy mal, pero
así es como hasta en ese momento es como yo lo pude entender. Sí. Pues gracias, yo no sabía eso. Gracias por enseñarme eso. Sí, sí. Muy mal. Mucha gente comete ese error de decir los frutos en vez de decir el fruto. Y yo antes de leer esto ya yo lo sabía, o sea, pero que me alegré que tenía la nota esa para podérselo compartir. Wow. No, pues muchas gracias. Ujú. ¿Te le iba a decir algo, Celia? Pues sí, es que yo también aquí estaba confundida porque yo pensé que se decía los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, pero no, es el fruto del Espíritu fruto. Santo, Ujú. amor, ajá, y en ese fruto pues se derivan muchos, ¿verdad? Por ejemplo, Exacto. ajá, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, de mansedumbre. Pero entonces no se dice los frutos del Espíritu Santo son, ¿verdad? Oh, algo que Ujú. tampoco. Hermanas, yo rápido, hola a todas, les comento que ahorita que Leti habló de la escuela dominical, igual una ocasión nosotros vinieron unos pastores de Estados Unidos a darnos no sé cómo se le puede llamar, Dedicación. enseñanzas para, o sea, como tips, voy a llamarlo así, como tips para enseñarle a los niños. Entonces, la pastora nos enseñó un corito que dice, porque dice que uno como maestro, ¿verdad? Siempre le enseña a los niños. Hay los frutos del espíritu, precisamente. Y dice, ni te ponen la manzana, el plátano, o sea, no sé por qué, ¿verdad? Lo describen como con frutas, por decir el fruto, ¿verdad? Pero entonces ella nos enseñó un corito que dice, no tengo buena voz para cantar, pero se las voy a decir. Dice, el fruto del espíritu, por ejemplo, una manzana, no es una manzana. El fruto del espíritu no es manzana. Si tú quieres ser manzana, te vamos a decir, no puede ser un fruto del espíritu porque el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, bondad y benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad y benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y así con las frutas, ¿verdad? Pero sí dice el fruto es, y ya empieza el fruto del espíritu. Hay unas cancioncitas muy bonitas Lucy ahí en YouTube, que esas son las que yo le puse a los niños, están pero bien bonitas, y sí dice, ¿verdad? El fruto del espíritu no es una banana, ¿verdad? Y entonces les dicen que es, ¿verdad? Y ya se las voy a pasar más a ratito, pero se lo hacen saber a los niños, que no es eso, ¿verdad? Y pues bueno, ya tú pues con ya uno con sus palabras se los hace entender, pero así es, no son muchos frutos, pues es uno solo. Amén, amén. 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 Y una vez yo escuché, ¿verdad? Que el amor era el primero y que el dominio propio era el último, y que ellos dos eran como esos sostenes, ¿verdad? Lo describieron así como como unas cosas que sostienen los libros, no sé cómo les llaman, pero si ponemos una pila de libros, no una pila, sino unos libros, cualquiera que tiene cualquiera que tiene libros se da cuenta que, por ejemplo, si pones los libros en línea, o se van de un lado o se van de otro, ¿no? Y entonces dijeron que el amor estaba en el principio, ¿verdad? Que era como que era el sustento y luego el dominio propio, ¿verdad? Que esos eran como los dos que sustentaban la paciencia, la bondad, la benignidad. Como que no puede haber uno sin el otro.